Amén, amén, amén y amén. Bendiciones, bendiciones. Es una grande bendición, valga la redundancia. Es un alto honor y un placer compartir a esta hora con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Les saluda el pastor Moisés Mercedes y gracias por estar con nosotros y gracias por esperarnos, porque desde las 7:30 algunos de ustedes estaban ahí, pero ¿qué pasó? El pastor no aparece, ¿dónde se fue? Pero aquí estamos, gracias al Señor. La Iglesia Príncipe de Paz Asambleas de Dios del 29 de la calle Ash en la ciudad de Bridgeport, nos complacemos en compartir con ustedes cada martes y cada viernes palabra de Dios, palabra que edifica, que bendice, que aumenta la fe, que ilumina en medio de la oscuridad social que vivimos. Es una oscuridad a nivel espiritual impresionante, mucha violencia, muchos rumores, muchas teorías, cosas a veces que no se corresponden con la verdad y otras que tienen rasgos de verdad. Y en medio de todos esos desafíos, de toda esa tiniebla espiritual, en medio de cómo los demonios, los espíritus inmundos, cómo la gente que sirve a las tinieblas provoca situaciones, inclusive gente que ora y que ayuna para que se destruyan los hogares, se destruyan las iglesias, gente que hace sacrificios de sangre animal y humana para que pasen desgracias, accidentes y cosas. Es así porque es que esos espíritus intradimensionales se alimentan del terror, del temor, se alimentan del sufrimiento y claro, Satanás, Moloch, la serpiente antigua, todos esos demonios, todos esos diablos se alimentan del sufrimiento y del dolor humano. Y entonces por eso los hombres y mujeres que sirven a las tinieblas pues provocan con sus actividades espirituales negativas el sufrimiento de la humanidad para poder controlarlos y para poder recibir energía y poder de los espíritus de maldad. Pero los que servimos al Padre de las Luces, Jehová Dios de los ejércitos, por medio de su Hijo, el Mesías Jesucristo, y en el poder y la unción del Espíritu Santo, entonces oramos paz, oramos armonía, oramos tranquilidad, oramos en contra de la maldad, oramos por la unidad de la familia, oramos por el bienestar de la sociedad, oramos para que no se destruyan las iglesias. Y esa es una guerra espiritual que tenemos que librar. El apóstol Pablo claramente lo dijo: nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, teniendo nosotros conocimiento de esos planos existenciales de maldad, tenemos entonces que apelar a los ángeles de Dios, a los arcángeles de Dios, los querubines, los serafines y todos los seres buenos que Dios tiene a través del universo y desde su reino los envíe para ministrarnos, para asistirnos, para servirnos. Jesús mismo necesitó la asistencia de esos seres espirituales buenos, poderosos, en el desierto cuando eres tentado por el diablo. Después de 40 días de ayuno y de oración y meditación a solas en el desierto, el diablo viene a tentarlo. El Espíritu Santo llevó a Jesús para ser tentado por el diablo. Y Jesús combatió en esa guerra con la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda rema, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, Jesús utilizó la palabra para combatir al enemigo que lo tentaba con diferentes cosas
desafiándolo para ver si él demostraba como un show si era verdad que él era el Hijo de Dios. Entonces él dice, no, yo no tengo que demostrarte a ti que soy el Hijo de Dios, yo sé quién soy, de dónde vengo, yo sé a dónde voy y no tengo necesidad de demostrarte a ti, Satanás, quién soy. Entonces, cuando Jesús termina esta lucha, esta batalla, imagínense, después de 40 días sin comer, sin tomar nada, estaba físicamente agotado. Y después de esta batalla espiritual, emocionalmente, también estaba drenado, agotado. Y dice la Escritura que vinieron ángeles a servirle. Ángeles, enviados celestiales, seres intradimensionales buenos, servidores del Padre de las Luces, que vinieron a esta dimensión a servir a Jesús. También en Getsemaní, cuando Jesús está en depresión terrible por la cruz que viene, Él clama 3 horas a solas, sus discípulos se quedan dormidos. Y Él le dice al Padre al final, hágase tu voluntad, no la mía. Y dice que vino un ángel del cielo a fortalecerle. Entonces, cuando Pedro le corta la oreja a aquel Juan Marcos, aquel que estaba allí con los que entregaron a Jesús, Jesús le dijo, ¿tú no crees que yo puedo pedirle a mi Padre y Él me daría una legión de ángeles para que me defienda? Pero mi reino no es de este mundo, nosotros no vamos a usar la espada para pelear. Tenemos otras fuerzas, otras energías, otros poderes que podemos usar. Así que Jesús sí conoce acerca de los seres poderosos que sirven a los que servimos a la luz. Y usted y yo necesitamos conocer la Biblia, necesitamos conocer la palabra del Señor para poderle mostrar a este mundo que no hay necesidad de hacer invocación a espíritus ancestrales, a espíritus de maldad que se alimentan del terror y del temor y del dolor de la gente, porque Dios tiene ejércitos de millones de seres inteligentes, de seres vivos a través del universo. Que Jesús dijo en San Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Lo que quiere decir que si esos lugares y dimensiones son moradas, es porque hay moradores. No seamos ignorantes, no seamos, como dice mi suegra, más cerrados que un huevo. Hay seres vivos, hay seres intradimensionales, criaturas de Dios, a través del universo, en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas. Entonces, fíjense ustedes que yo quiero comenzar a compartir con ustedes algo que voy a estar compartiendo Dios mediante durante esta semana y el domingo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, hay allí un episodio donde el Espíritu Santo me ha estado ministrando, me ha estado bendiciendo grandemente el conocimiento que sale, la profundidad que sale de esta palabra. Y yo quiero, en este tiempecito que falta de compartir con ustedes esta noche, compartir algunos pincelazos de esta palabra. San Mateo capítulo 14, del versículo 22 al 33. Del 22 al 33. Márquelo en su Biblia, escríbalo, búsquelo en su Biblia, márcalo en su agenda, en su teléfono, para que lo lea, ore, medite, profundice en los detalles que hay en esta palabra, porque van a bendecir su vida, así como han estado bendiciendo mi vida. Dice la Escritura, y leo, en el nombre y para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera,
entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Wow, qué profundidad y qué poder hay en esta palabra. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, una vez más invocamos tu presencia, invocamos tu nombre. Te damos gracias por esta palabra y te presentamos a cada persona que sintoniza ahora en vivo y a aquellos que han de ver en diferentes plataformas esta reflexión de tu palabra, este estudio, esta presentación de tu palabra. Padre, por el Espíritu Santo te rogamos que nos des el conocimiento, la sabiduría y que abra nuestro entendimiento para recibir de ti y compartir y comprender esas profundidades que hay en esta revelación. A ti la gloria, a ti la honra. Señor, queremos bendecir cada familia que alcanza a escuchar este estudio y queremos en el nombre de Jesucristo bendecir nuestra ciudad con tu gracia, con tu misericordia y con tu paz. Queremos bendecir esta nación, Estados Unidos de Norteamérica, y presentarte este proceso de elecciones que ha de venir el día 3 de noviembre próximo. Padre, tú sabes que están confrontadas las tinieblas y la luz. Tú sabes que hay amenazas terribles contra nuestra nación y contra el mundo. Y nosotros te rogamos tu misericordia, te pedimos tu paz y sobre todo te pedimos que todos tus hijos y tus hijas, todos los hijos de la luz, se puedan unir y que podamos elegir conforme a tu propósito, conforme a tu destino para el país, para el mundo, y que nada ni nadie que no sea sancionado y aprobado por ti pueda salir electo. Que solamente salgan electas aquellas personas que han de cumplir tu propósito, que han de cumplir tu plan, que han de llenar el requisito que tú exiges para esta hora de la historia. Padre bueno, te pedimos por la paz de Jerusalén y te pedimos por cada persona que ha sido tocada por la enfermedad, sea el virus o sea cualquier otra enfermedad. Nosotros te rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que les des salud, que les des tu paz
Aquellos que han perdido seres queridos, te pedimos tu consolación, tu fortaleza, tu acompañamiento. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre bueno, por las llagas de Jesús fuimos curados. Y por esa palabra nosotros te rogamos que extiendas tu mano de misericordia. Aquellos que están perturbados, en necesidades terribles, que han perdido el empleo, que han perdido el negocio. Nosotros te rogamos, Padre bueno, que tú tengas misericordia, que se manifieste tu piedad y que se puedan refugiar en ti. Que en tu presencia hay plenitud de gozo. Y a ti, oh Dios, damos toda la gloria y la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, hermanas, amigos, ya ustedes oyeron la historia. Jesús se queda despidiendo la multitud, despide la multitud, se va a orar aparte. Llega la noche, los discípulos ya salen en la barca para cruzar a la otra ribera y se levanta una tormenta. Dice que los vientos soplaban contrario a la dirección que ellos iban. Y yo quiero hacer ahí una pausa para preguntarte, ¿en qué área de tu vida te están soplando vientos contrarios? ¿En qué área de tu familia, de tu profesión, en qué área de tu trabajo, en qué área de tu comprensión de la vida los vientos te son contrarios? Así están los discípulos. Y en este tiempo pandémico hay mucha gente con los vientos contrarios al objetivo de su vida, al objetivo de su destino, al objetivo de sus propuestas y de sus metas. Vientos contrarios, situaciones que soplan en contra de la dirección donde desean ir. Dice que la barca ya estaba en el medio del mar, a mitad del proyecto, a mitad del propósito, a mitad de la familia, a mitad de los estudios, a mitad del trabajo, a mitad de la tarea. Mucha gente a la mitad de la vida aún, ya en la mediana edad, y los vientos contrarios. Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús viene a ellos andando sobre el mar. Ahí nosotros tenemos una sabiduría, una revelación, una iluminación de la revelación muy poderosa. Jesús a veces viene sobre la tormenta que te sopla en contra. Los vientos te están soplando en contra, pero Jesús viene sobre ellos, caminando. Entonces, no pierdas la fe para estar mirando a la tormenta, para estar mirando a los vientos, para estar mirando a las olas que te están siendo contrarias. Busca entre esas olas contrarias dónde está Jesús. ¿Dónde está el Maestro? Porque en algún rinconcito de esos soplos contrarios va a aparecer el Maestro caminando sobre la tormenta. La tormenta no puede sacudirlo, la tormenta no puede evitarle a él que venga hacia ti, no puede quitarle la dirección que él trae para venir a tu barca, para venir a tu vida. Jesús puede caminar sobre tu tormenta. Y si recibes esa palabra del Espíritu Santo, comenzarás a buscar a Jesús caminando sobre tu tormenta, sobre la tormenta que te ataca, sobre la tormenta que te hace la contraria, y Él viene hacia ti. Ahora, la situación es que cuando soplan los vientos contrarios y de momento aparece una figura caminando en medio del soplo de los vientos y las olas levantadas, uno se turba porque siendo de noche y no se acostumbra que nadie camine sobre la tormenta y menos sobre el agua, ellos interpretan la figura que perciben caminar sobre el agua hacia ellos como un fantasma. Y de miedo se llenaron de terror. ¿Por qué? Porque en vez de interpretar quien viene caminando sobre las olas es el Jesús que dejamos en la otra ribera, que viene a encontrarse con nosotros.
en vez de interpretar un ángel de Dios viene, en vez de interpretar Dios mandó ayuda, lo que ven es un fantasma. ¿Por qué? Porque la mente está turbada, la mente está confundida y entonces se interpreta mal lo que los ojos ven. Y muchas veces nosotros, por tener emocionalmente unos filtros de terror, de miedo, miedo al fracaso, miedo a lo imposible, miedo a lo que no conocemos, gritamos como los discípulos, ¡un fantasma! O sea, un espíritu, una aparición. Aquí y que en ese tiempo, en la cultura, cuando tú veías un fantasma era porque te iba a morir. Lo que quiere decir que ellos se llenaron de miedo, no solamente porque interpretaron mal la figura de Jesús caminando sobre el agua, sino que había una costumbre, una cultura que les decía a ellos, estamos todos viendo un fantasma, pues todos nos vamos a morir. Porque ese era un dicho, una tradición. Al gritar así, enseguida Jesús les habla. O sea, si viéndome me malinterpretan, óigalo bien eso, que hay una lección ahí. Si viéndome me malinterpretan, si viéndome me confunden, si viéndome no me conocen, les voy a hablar. Tal vez el tono de mi voz les diga que no es un fantasma. Tal vez lo que les voy a decir los convenza que no soy un espíritu, una aparición, un fantasma, que soy yo. Entonces Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Estas tres expresiones de Jesús son una llamada a la ecuanimidad, una llamada al equilibrio, una llamada a cambiar la imagen interna, una llamada a recibir fortaleza, a recibir un estado de ánimo diferente, a echar el miedo, a cambiar la imagen, a cambiar la interpretación de las cosas. Jesús no le está diciendo, yo voy a calmar la tormenta y por eso se tienen que tranquilizar. Jesús no les está diciendo, van a dejar de verme y como no van a verme, ya van a dejar de pensar que soy un fantasma y por eso se van a calmar. No, Él le dice, tengan ánimo. En medio de la tormenta, tengan ánimo. Al oír mi palabra, pueden animarse. Ustedes pueden cambiar el estado de ánimo de miedo, de terror, de sospecha a la muerte, de esperanza de que nos vamos a morir. Ustedes pueden cambiar ese estado de ánimo por un estado de ánimo donde no hay miedo. La tormenta sigue soplando, pero puedo tener ánimo. La tormenta sigue soplando. ¿Por qué puedo tener ánimo? Porque hay alguien que dice, yo soy. El gran yo soy. The great I am. El gran yo soy está diciendo, yo soy sobre la tormenta, yo soy sobre las olas, yo soy sobre la oscuridad, yo soy sobre el miedo. Así que tengan ánimo. Es muy poderoso esto es muy profundo. Oír a Jesús todavía no ha calmado la tormenta. Todavía las olas están soplando contra el bote. Están empujando el bote hacia la vía contraria. Le están impidiendo avanzar en la vida. Pero Jesús le dice, pueden tener ánimo y cambiar el miedo por ánimo, el miedo por coraje, el miedo por valentía, el miedo por seguridad. El miedo lo pueden cambiar por estabilidad emocional, porque el yo soy está aquí caminando sobre tu tormenta. Y cuando podemos discernir que nuestro Maestro, nuestro Señor, puede caminar sobre nuestras tormentas, podemos cambiar el estado de ánimo. En vez de estar deprimidos, confundidos, atolondrados, pensando negativo, pensando en la muerte, pensando en la destrucción, pensando en el fracaso, podemos estar pensando
porque Él está conmigo, porque Él es sobre todas las cosas, porque Él es el gran yo soy que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, yo puedo tener un estado de ánimo bueno, positivo, equilibrado, balanceado, armonizado, en sincronización con el cielo, porque aunque se esté manifestando una tormenta cuyos vientos me son en contra, en Cristo el gran yo soy, puedo estar con estabilidad. Le dije que aquí hay profundidades que nos van a bendecir. Entonces, hay que apelar a esta palabra. Señor, tú caminas sobre mi tormenta y por eso voy a tener ánimo. El desánimo se va, porque ahora en el gran yo soy tengo ánimo. Pero mira, la tormenta todavía está ahí, sí, pero también Él está ahí sobre mi tormenta. Y Él es el yo soy. Y la tormenta le tiene que obedecer a Él. Pero cuando uno ve la tormenta más grande que Cristo, cuando uno ve las olas más poderosas que Jesús, entonces uno se llena de pánico, se llena de temor y grita como un niño. Jesús dice esa palabra y sigue avanzando, y Pedro dice: Señor, Curios, Maestro, mi dueño, el que me domina, el que me controla, Señor, si eres tú. Aquí hay un sí condicional. No estoy seguro con lo que veo que eres tú. Tu voz me convence y me parece que puede ser tú, pero si eres tú, todavía está hablando con duda el hombre. Si eres tú, di que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, para yo asegurarme y para yo convencerme que a pesar de las olas, que a pesar de las tormentas, que a pesar del viento contrario, eres tú el que viene caminando hacia nosotros. Para yo asegurarme y convencerme, yo necesito que tú digas que yo vaya sobre las aguas y que yo pueda bajarme de esta barca, caminar sobre las aguas en contra de la naturaleza y de la ley de la gravedad, para entonces yo asegurarme que eres tú. Oye, ¿cuántas evidencias nosotros le pedimos a Dios para soltar el miedo? Tenemos que ver y sentir y experimentar. O sea, si yo no camino como tú sobre el agua, entonces es un fantasma, no eres tú. Entonces no hay control ni esperanza de esta tormenta. Lo bueno es que el Señor le da una orden que Él ha usado en otras ocasiones. Y Jesús le dice: ven. Esa palabra me recuerda a mí cuando Jesús está frente a la tumba de su amigo Lázaro, que hace 4 días que está enterrado. Que su hermanita querida dice: es mi hermanito y lo amo, pero ya hiede. Cuando tus propios hermanos ya dicen que hiede, es porque la cosa es seria, ¿eh? No, ya ese no tiene remedio, ese no tiene esperanza. No, ya esa se perdió, ya se acabó. No. Llegó Jesús y dice a Lázaro, el que había muerto: ven fuera. Esa palabra es poderosa. Por eso, perdón, la Escritura dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Vengan a mí. Esa palabra ven tiene una autoridad, es un comando, es una orden. Habló el jefe, habló el dueño, habló el Señor. Señor, si eres tú, di que yo vaya. Ven. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pedro estaba mirando a Jesús. Pedro ahora entiende que la voz es de Jesús. Y ahora que va caminando hacia Jesús, mirando al Señor, él confirma: es el Señor. Porque yo estoy caminando sobre las aguas, eso no es natural,
Eso no es normal, es el Señor. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas sobrenaturales? Porque hemos obedecido al comando del Señor, a la orden del Señor. El Señor nos dijo, ven, y viendo la tormenta, vamos. Y viendo los vientos contrarios, vamos. ¿Y por qué tú vas si los vientos te son contrarios? Porque el Señor me dijo, ven. Y si el Señor me dijo, ven, yo voy. Es interesante. Esa autoridad, ven, es muy grande. Es muy grande porque Pedro comienza a cambiar el miedo, la fobia, que ahí en el original dice fobia. Él comienza a cambiar el fantasma por el Señor, comienza a cambiar esa voz de miedo, de grito, de desesperación, esa visión de muerte, por una visión de victoria y por una visión de manifestación sobrenatural. Estoy caminando sobre las aguas. Pero de momento dice, en el verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Mire que al cambiar la mirada de Jesús al viento, volvió el miedo. Si cambias tu mirada de Cristo y lo pones en tu circunstancia, te va a dar miedo. Si cambias la concentración de tu visión interna, la concentración de tu mirada, la concentración de tu intención de Jesucristo a los vientos que están soplando en contra de tu victoria, el miedo te va a embargar, el desánimo te va a tumbar, la depresión te arropa, porque cambiaste la mirada. Pedro dejó de mirar al Señor, al que le dijo, ven sobre las aguas. Puedes, Pedro, puedes caminar sobre las aguas que te son dañinas, sobre el viento que te sopla contrario. Pedro, ven, porque yo te doy la orden, tú puedes caminar sobre tus aguas embravecidas. Y Pedro confirma que es el Señor. Pero al quitar la mirada del Señor y mirar a los vientos y mirar a las olas, comenzó a hundirse. ¿Cuándo comenzó a hundirse? Paso número 1, quitar la mirada del Señor. Paso número 2, poner la mirada que estaba en el Señor en los vientos y las olas. Paso número 3, llenarse de miedo. Y entonces el paso 4 se comienza a hundir. Yo no sé en cuál de los 4 pasos estás. Si estás mirando al Señor y de momento comienzas a ver la circunstancia que te acosa, que te ataca, lo próximo es que te va a dar miedo, porque en medio de la tormenta él se bajó de la barca y comenzó a caminar. ¿Qué pasó ahora? Que quitó la mirada del Señor y miró a los vientos, y al ver el fuerte viento, ese fuerte viento estaba soplando cuando Jesús le dijo, ven. Ese fuerte viento estaba soplando cuando él se bajó de la barca. Ese fuerte viento estaba soplando cuando él comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Sin embargo, lo que pasó que ahora, ese fuerte viento que estaba ahí, que estaba soplando y que estaba molestando, se convirtió en el objetivo de la visión de Pedro. Se convirtió en la meta de sus ojos. Se puso a mirar al fuerte viento, y cuando miras al fuerte viento y no a Jesús, que viene sobre las olas y sobre el viento, te da miedo. Porque lo que tú ves internamente produce una emoción. Y si lo que ves internamente es fracaso, el miedo te va a embargar. Por eso Job capítulo 3 dice, lo que yo temía me alcanzó, lo que me espantaba me acaeció.
sea que nosotros por poner la mirada en otras cosas, en cosas temporales, en circunstancias de la vida, en enfermedad, en dolor, en angustia, en problemas que son temporales todos, porque lo único permanente es la fe en Dios y la realidad de Dios. Todo lo demás pasa, es pasajero. La vida misma pasa en esta dimensión. Entonces, el error fue dejar de mirar al Señor, mirar a la tormenta y a los vientos, y el fuerte viento que estaba ahí antes, pero que ahora me concentré en él, me llenó de miedo. Y al llenarse de miedo, se comenzó a hundir. Al ver que se iba a hundir, se sacó un grito. ¡Señor! Otra vez. Mi Señor, mi Maestro, mi Dueño, Señor, sálvame. Sálvame. Rescátame. No me dejes hundir. Se acordó que tenía que mirar al Señor, clamó al Señor, dejó de mirar los vientos y clamó, volvió a mirar al Señor. Hay gente que espera estarse hundiendo para clamar al Señor. Ay, fui a tal médico, ay, fui a tal curandero, ay, fui a tal brujo, ay, fui a tal altar, ay, invoqué a tal espíritu, hice tal sacrificio, hice tal penitencia, y de último, Señor, sálvame que me estoy ahogando. Por favor, ¿por qué no poner al Señor primero? Y después, si el Señor te quiere permitir ir a un médico, ir a un especialista, tomarte un remedio, tómatelo, gloria a Dios. Hasta Jesús le dio sueño y se durmió. A Jesús le dio hambre y comió. Jesús hizo fila para montarse en la barca. Pero en esta ocasión caminó sobre las aguas tormentosas para ir a la barca. Señor, sálvame. Se fue el miedo. ¿Por qué? Porque ahora la segunda vez, no solamente Jesús le dice ven, ahora Jesús extiende su mano. Lo agarra, lo asió, se asió de él, lo sostuvo, lo agarró y lo levantó. Y dice, y cuando ellos, Jesús y Pedro, subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando tú subes de nuevo a tu barca, después que te está hundiendo, que clamas al Señor, el clamor es importante, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Clama, grita, dale intensidad a tu clamor, porque cuando tú clamas, Él extiende su mano, te toma y te levanta sobre la tormenta que todavía está soplando. Pero dice que cuando ellos dos caminaron hacia la barca, los pasos que Pedro había caminado, lo volvieron a caminar ahora, pero Pedro agarradito del Señor. Y cuando ellos dos se suben a la barca, los vientos se calmaron. Tú quieres que se calmen los vientos que te son contrarios, la tormenta que te lleva en dirección contraria al propósito de Dios. Clama al Señor, deja que Él te agarre, no trates tú de llevar al Señor. Él te va a llevar a ti. Él te va a agarrar. Él va a sostenerte. Y entonces podrás caminar sobre la tormenta. Y cuando lleguen de nuevo a tu barca, los vientos cesan. Cuando Jesús está en tu barca, los vientos tienen que cesar. Y Jesús dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Él lo agarra, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es interesante porque opiopistis, poca fe, poca convicción, poca seguridad, duda. La duda es ambivalencia. Es ahora pensar, Jesús está aquí,
y puedo caminar sobre la tormenta y ahorita pensar, los vientos son muy recios y me voy a hundir. Eso es ambivalencia, eso es duda. Y la duda es fe negativa, por eso se comenzó a hundir. Cuando él tuvo fe para creer en ese término, ven, de Jesús, él pudo caminar sobre las aguas. Pero cuando entró la duda, que es fe negativa, comenzó a hundirse. Las mismas aguas, el mismo Pedro, no fue que él se puso más pesado físicamente, él estaba caminando sobre las aguas, es que la duda le quitó la fe. ¿Por qué? Porque él quitó la mirada del Señor y miró a los vientos fuertes. Entonces, cuando entra la duda, es señal de poca fe. ¿Y qué es fe? Hebreos 11. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, convicción de lo que no se ve es, aunque Jesús no lo vea, aunque lo vea borroso como un fantasma, su voz está ahí, es Él, me voy hacia Él. Pero si miras a los vientos contrarios, te vas a hundir por poca fe, poca duración de la fe, poca intensidad de la fe. Ahora, en el verso 33 dice, los que estaban en la barca vinieron y adoraron a Jesús, se postraron delante de Él. Si Jesús no fuera Dios, no aceptara adoración. Acuérdese que cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, Cornelio se arrodilló, se postró rostro a tierra para adorar a Pedro, y Pedro lo levantó y le dijo, no, yo soy hombre como tú, adora a Dios. He venido para decirle que se arrepientan de eso, de adorar hombres e ídolos. Pedro no aceptó que lo adoraran. Pero en esta ocasión, los que estaban en la barca que vieron este milagro, se postraron, adoraron a Jesús. Él aceptó la adoración, la postración de ellos a Él. Y ellos postrados le dicen, verdaderamente eres Hijo de Dios. El reconocimiento de que Jesús es Hijo de Dios viene después de una manifestación poderosa de que aún la tormenta se tiene que sujetar, que aún Él puede caminar sobre la tormenta y caminar contigo, llevándote cuando te vas a hundir, para que no te hundas, para que no te ahogues. Ese milagro, esa manifestación en la naturaleza, llama a la adoración. Recuérdate de las experiencias que has tenido donde se ha manifestado la gracia, la gloria y el poder de Dios para que te postres ante el Señor y le adores. Adorar, reconocer, alabar y bendecir a Dios y reconocer que Jesús es Hijo de Dios. Y como Hijo, nos ha dado a nosotros la potestad de ser hechos hijos de Dios y ahora en Él herederos del Padre Eterno. Entonces, en esta herencia espiritual, aquí aprendemos profundidades tan poderosas, tan grandes, porque ahora sabemos que mirándolo a Él, nuestra fe va a aumentar y podremos caminar sobre nuestras tormentas. Que el Espíritu Santo haya iluminado estas palabras y estas sabidurías y estos conceptos en nuestra mente y nuestros corazones, y que podamos apelar a nuestra visión interna de Cristo en medio de la tormenta. Es difícil, humanamente hablando, ver una tormenta que está soplando en contra de la familia, en contra de la salud, en contra de las finanzas, etcétera, etcétera, y tratar de mantener la mirada en Cristo y no llenarse de pavor y de miedo y de pánico.
No es fácil. Pero cuando conocemos que Jesucristo puede caminar sobre nuestras tormentas, aún así buscando y mirando y dónde está y por dónde viene, lo vas a ver, lo vas a encontrar. Y si no lo ves muy claramente, háblame, Señor, háblame en tu palabra, háblame en lo que sea. Dios puede usar hasta una bruta, muda burra como la de Balaán. Dios puede hablar de todas maneras. Pero en estos postreros días, dice el escritor a los hebreos, nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo. Entonces, vamos en medio de nuestras tormentas de la vida a decirle al Padre, dame tu palabra. ¿Cuál es de tu palabra lo que me va a hacer rema, revelación? Lo que me va a llenar de tu unción, de tu poder, de tu energía, de tu presencia. Para que podamos caminar sobre nuestras tormentas, ir a Cristo y traer la calma y la paz que sobrepasa todo entendimiento. No siempre vamos a entender todo. No. A veces no vamos a entender algunas cosas, pero vamos a sentir la paz. Una paz que el entendimiento no puede discernir, no tiene la capacidad de comprender. Porque es una paz espiritual, una paz divina, una paz que trasciende las emociones, que trasciende las percepciones humanas para mostrarnos que el Espíritu de Dios está manifestando el propósito de Dios aún en medio de las tormentas de la vida. Dios te guía, te fortalece, te ayuda, te da cobertura, te protege, te ilumina, para que puedas adorarlo victoriosamente y que puedas mirar en Jesús al Hijo de Dios que te da la herencia del Padre y que te guía al destino escrito por el Padre en el libro de la verdad. Te bendigo en el nombre del Señor, bendigo tu familia, bendigo tu vida, y que esta palabra te despierte al propósito eterno del Padre. Muchas gracias. Espero que sintonicen el viernes a las 7:30 y que el domingo a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde sintonicen de nuevo. Recuerden que hay cambio de hora. En el fin de semana hay cambio de hora. No se olviden de eso, para que no lleguen tarde al servicio. Y también estamos trayendo comidas crudas para que puedan llevar. En las neveras hay leche y algunas cosas, gracias a los pastores Alicea y a otros pastores, Pastor Noel. También hay que asegurarse de votar el día 3. Hay que votar el martes día 3 y hay que votar por los principios de la Escritura, por los principios divinos. Hay que votar porque es un deber, porque es el propósito de Dios, porque de nosotros depende cómo sigue esta nación, cómo se desarrolla esta nación, cómo defendemos y protegemos al pueblo de Dios, Israel. Hay que votar. Y yo siempre vengo diciéndole hace un par de años, tenga comida extra, por lo menos para 3 semanas, por lo menos tenga su medicamento por lo menos para 3 semanas a un mes, tenga agua, tenga cómo cocinar, por si acaso se va la electricidad o se va el gas. Uno nunca sabe, estamos entrando en el invierno. Cuídense, protéjanse, hagan su tececito, no se dé. Las abuelas tenían razón. ¿Ah? Bueno, estuvo con ustedes el pastor Moisés Mercedes y tras las cámaras mi hija Katy, nuestra directora técnica, y agradezco a Dios por el favor de su sintonía. No se olviden
que Dios es bueno. Saludos de mi esposa, ella le envía un abrazo virtual. Ok, bye bye.